Existen muchas maneras de visitar Angkor Wat. Una de ellas es hacer el tour corto que te lleva a los templos más conocidos, pero también está el tour grande que te lleva a algunas verdaderas maravillas escondidas en la selva. También cerca de Siem Reap se encuentra uno de los lagos más importantes de acá de Camboya y con un paisaje espectacular. Acompáñame a descubrir estas actividades para hacer acá. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje en el tour grande de Angkor Wat y el lago Tonle Sap. El día de hoy tenemos un día cargadito. Durante la mañana vamos a hacer una parte del Grand Tour de Angkor, que es el que te lleva a algunos templos que están cercanos a la ciudad, pero que no están en la ciudad. Y luego en la tarde vamos a ir a conocer el lago Tonle Sap, que es uno de los lagos más importantes de acá de Camboya y de donde tenemos un atardecer muy bonito. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me electric. La forma de hacer este tour es en tuk-tuk o alquilando una moto, porque estos templos sí que están un poco alejados. Hay uno que se encuentra a unos 50 kilómetros de acá de Siem Reap, así que aquí sí tendrán que ir así, no pueden ir en bicicleta porque la verdad es que es bastante lejos y no les va a dar tiempo de ver todas las cosas. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. La primera visita del día de hoy la haremos al templo de Ban Thai Srey, que es un templo que data del siglo X y que tiene como curiosidad que es el único templo mayor de acá de la zona arqueológica de Angkor que no fue construida por los reyes, sino que fue construida por un consejero real y que además era el padre de Yayavarman V. Este templo es conocido como el templo de las damas o el templo de la belleza, ya que tiene los mejores relieves de todo el complejo de Angkor Wat. Fue construido con arenisca rosada, así que tiene un color diferente al del resto de los templos. Y además, esta es una piedra que era muy fácil de tallar. Dicen que tallarla es como tallar madera, así que aquí pudieron hacer relieves muy impresionantes. Wired in the moments like I'm walking on air. Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, la entrada a este templo está incluida en el ticket de entrada a Angkor Wat, así que si ya lo tienen, no tienen que volverlo a pagar. You're like a neon sign in a starless night, showing us so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. El nombre de Ban Thai Srey significa la ciudad de las mujeres. Sin embargo, este no es su nombre original, sino que su nombre original era Isavanapura, que significa la ciudad de Shiva, ya que este templo fue construido en honor o dedicado al dios hindú Shiva. Found heaven in your eyes. You're like a neon sign, showing us so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Está construido en 3 rectángulos concéntricos y también está dividido en 2 zonas. Una que estaba dedicada a aquellos a quienes adoraban a Shiva y otra en la que adoraban a Vishnu. Love it how you love me electric.
Miren, mi chamo, estas columnas de forma fálica representan al dios Shiva, que es el dios creador, pero también el destructor y organizador de todas las cosas. Always you. Yeah, you love me, yeah, you love me. Electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Oigan, debo decirles que me encantó la visita a Bantea's Rey. El templo está espectacular. Es bastante más pequeño que los otros templos de la zona de Angkor, pero la verdad, los grabados están muy impresionantes. Sí que pareciera que lo hubieran hecho en madera. Muy bonito. Vale mucho la pena que vengan a este sitio que está un poquito alejado de Angkor. Y nada, vamos a seguir recorriendo. Finish up all makeup in the mirror. Pre-gaming shots, no chasers, Shania, radio cranked up, 'cause you know it's not another typical Tuesday. La siguiente visita es al templo de Prerrup, que es un templo construido en el año 961 por el rey Havendraman. Creo que está mal dicho, pero bueno. Fue construido justo antes de trasladarse la capital de Kokher, que les mostré ya en el video anterior, hasta Angkor de vuelta. Este templo es muy interesante, no es tan alto, pero es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura Khmer de acá de Angkor. So big night out, oh, oh, when we go out, you know, oh, 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 oh. My girls and me, we make a scene, you know, we make it look so easy, breaking hearts around the city. Oigan, miren esto. O sea, el templo de Prerrup está hermosísimo, no es tan grande como otros templos de Angkor, pero la verdad está muy bonito. Además hay muy poquita gente. Como estos no están dentro del complejo central de Angkor, la verdad es que no vienen tantos turistas. But they can never get more. We don't need 'em to ruin our plan. It's a first night out, oh, oh. When we go out, you know, oh, 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 oh. La terraza superior de Prerrup se encuentra a apenas 12 metros de altura, pero la verdad es que subir vale la pena. Es cortito, los escalones son bien altos y pesados, pero la vista que hay, miren esto, una maravilla. A first night out, oh, oh. Y la próxima visita es al templo de Mebon Oriental, que se encontraba antes en una isla en el medio del enorme estanque de Bahía Oriental que daba agua a lo que era la zona de Angkor. Este templo también fue construido por el rey Rajendravarman, si no me equivoco, igual se lo dejo escrito por allí, que fue el mismo que construyó Prerrup y formaba parte de un complejo junto con este. Está a 1 kilómetro más o menos, pero están completamente alineados. La última parada del día es al templo de Ta Som, que es este que se encuentra detrás de mí. Y este templo fue construido en el siglo XII por el rey Jayavarman VII, que fue prácticamente el que construyó la mayoría de los monumentos de esta zona. Y es conocido porque se ha restaurado muy poco, así que aquí se van a encontrar muchos de estos templitos llenos de enormes árboles. Y además, teóricamente, hay menos turistas acá que en Ta Prohm. I give you that feeling, go hot, but the room is freezing. I'll be the reason that you might fall in love. Yeah, one look is just enough. So hold me in your arms and Bueno, la verdad es que el templo sí que está bastante bonito, pero el árbol famoso de este templo que crecía sobre una de las puertas de entrada hubo que cortarlo. Así que pueden ver las raíces, pueden ver esta puerta con las caras así al estilo de Bayón, pero no se va a ver el árbol y se ve que está talado. Entonces, está muy lindo. Si no les gusta que haya tanta gente, esta es una buena opción. Pero el de Ta Prohm es más espectacular, me parece, es más grande. Entonces, si no les molesta a la gente, vayan a Ta Prohm, que además está más cerca. Pero si quieren algo poquito de gente, relajadito, este está bien. the Milky Way, Milky Way. You give me them hard eyes, you know how I look in the nightlight. Ooh, over my star sign, I know what you want.
Bueno, como les dije, el complejo arqueológico de Angkor Wat es enorme y hay un montón de templos y ruinas. Así que les voy a dejar por acá una lista de los templos que creo que no deben perderse por nada del mundo. Do you know my worth? Every day you say that I'm a star, but oh, I'm bigger. I'm like the Milky Way, the Milky Way. I'm in the Milky Way. While you're down on earth, you look up to me. Do you know my worth? Every day you say that I'm a star, but oh, I'm bigger. I'm like the Milky Way, the Milky Way, Milky Way. Hold me in your arms and call me in the morning. Don't let anything stop you, babe. Oh, tell me all your secrets. You know that I'll keep them with me. Feels like you're up in space. I'm in the Milky Way. While you're down on earth, you look up to me. Do you know my worth? Every day you say that I'm a star, but oh, I'm bigger. I'm like the Milky Way, the Milky Way. I'm in the Milky Way. While you're down on earth, you look up to me. Bueno, ya se nos acabaron los tours en tuk-tuk acá en Siem Reap. Debo decirles que es muy recomendable que lo hagan en tuk-tuk, es muy cómodo, es rápido, da brisita, que ayuda mucho con este calorón que está haciendo. Y nada, en la descripción les dejaré el número de teléfono de O, que fue nuestro conductor, para que si quieren lo contacten a él, pero igual normalmente en los hoteles le pueden contactar a algún conductor de tuk-tuk. Y nos vinimos a comer en el mismo restaurante en el que cenamos anoche, que se llama Hammer Days. Este restaurante está súper cerca de la Pavo Street, así que está súper fácil, los precios están muy buenos y hay varios platos típicos de acá de Vietnam. Voy a probar un pineapple fried rice, algo así, que básicamente es una piña en la que te ponen arroz frito con vegetales, pollo o carne o cerdo, lo que tú quieras, y también un spring rolls. Me está matando el calor, voy a hacer mucho calor, hay mucha humedad, estoy sudando como un cerdito. Mira, les cuento que voy a hacer una excursión al lago Tonle Sap, que es el lago más importante de acá de Camboya, y lo vamos a hacer con la gente de Mad Monkey, que es el mismo hostel que estábamos nosotros pasando el día allá en Koh Rong. Son muy famosos, hay muchas sedes en muchos lados, y la verdad es que aquí está muy bonito. Luego les enseñaré algunas imágenes, está bien interesante la opción, creo que no es muy barato, y nada, nos van a llevar a este lago porque además ellos organizan el concurso. Vamos para allá. Bueno, ha sido un poquito raro el tour porque primero nos buscaron en una van y después la van nos llevó a la misma gente a otro autobusito y así hemos andado cambiando. Hay un calor horroroso y la verdad es que la vía está bien mala, pero bueno, está en una zona bien rural de acá de Camboya. Y nada, vamos a hacer una paradita y luego seguimos en el camino. Miren, mis chavos, me compré unas Oreo y creo que les ha caído un poquito de polvo. Y ya llegamos al lago de Tonle Sap, aunque realmente ahorita no hay nada de agua porque es que estamos en la temporada seca. Y este es bien interesante porque aquí construyen palafitos para poder vivir en esta zona. Ahorita lo bueno de la temporada seca es que pueden ver la estructura, pueden ver los palos de los palafitos que normalmente están bajo el agua. Y estamos en la aldea de Khu Plum, no recuerdo el nombre porque es imposible de pronunciar para mí. Y la verdad está bien bonita, vamos aquí a pasear un poquito y luego vamos a tomar un botecito para ver el atardecer.
Oigan, no tienen idea de lo espectacular que está el pueblo, está hermosísimo, las casas todas están pintaditas, hermosas, tienen todos sus altares a los ancestros, a los espíritus familiares, pero está muy auténtico, la gente está trabajando, está paseando, los niños salen a jugar y encima a cada rato te están saludando, hello. Me encanta, la verdad que esta ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido acá en Camboya y acabo de llegar. Mira, mis chamos, ahí pueden ver la estructura de pilotes sobre los que se construyen estas casas. Son troncos muy grandes y muy fuertes que tienen un intrincado ahí de madera. Y aparentemente funciona bastante bien. No sé cada cuánto tienen que cambiar eso porque es madera sumergida en agua, pero aparentemente funciona bastante. En el pueblo también van a poder visitar el templo del pueblo, que es un templo budista que la verdad está bastante impresionante, bastante auténtico, funge hoy en día y aunque es nuevo la verdad es que está muy bonito. Y también cerquita van a poder ver el colegio del pueblo. Y ahora sí estamos en los muelles de acá del pueblo para tomar un barquito que nos llevará a ver el atardecer. Huele bastante pescado y pareciera que los barcos están como hundidos en el barro. Vamos a ver si alguno se puede mover porque la verdad es que está temporada seca. Miren, mis chavos, paramos en un restaurante flotante. Aquí pueden comer, pueden comprarse algo para beber y además hay una vista espectacular del atardecer, debo decirles. Pero tienen esto que está aquí atrás, que son cocodrilos y la verdad lo tienen en cautiverio, pero lo tienen en cautiverio por una razón y es que aquí comen cocodrilos, lo crían para la carne. Oigan, desde la cima del restaurancito, miren, es el atardecer que nos estamos gozando. Además que está fresquito, el calor ya se fue y se agradece mucho. Ha sido un día muy caliente. Está increíble, mis chamos. Bueno, les cuento que me ha encantado el viaje por Camboya. Es un país que me ha sorprendido muchísimo y creo que me faltaron muchísimos días para poder descubrirlo. Espero que les haya gustado a ustedes tanto como a mí este lugar. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.